Quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 32. Hoy vamos a tener nuestra meditación en este Salmo. Dice así la palabra de Dios. Dice el título Salmo de David, Másquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Vamos a orar una vez más. Señor, quiero pedir ayuda en esta mañana para poder hablar tu palabra. Quiero pedir también tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo para que todos los que estamos acá podamos escuchar tu palabra y recibirla con fe, Señor, recibirla descansando en ella. Que tu Espíritu Santo pueda convencernos de que tu palabra es la verdad, Señor. Que podamos vivir en el gozo y en la libertad que nace, Señor, de entender que sos un Dios que perdona pecadores. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hay algo, hay una experiencia, bien, que creo que todos los que estamos acá, incluso los más chiquitos, ¿sí?, la van a poder entender. Todos nosotros sabemos lo que es sentirse culpables. Todos nosotros sabemos, ¿sí?, lo que hemos experimentado la culpa. Yo recuerdo en una oportunidad, nosotros estábamos recibiendo en casa a una familia que tenía un niñito muy chiquitito, creo que no llegaba a los 2 años, apenas caminaba el niñito, ¿bien? Y nosotros teníamos una alacena, bueno, matrimonio sin hijos, ¿no es cierto? Tenemos todo a la mano, ¿bien? Tenemos todo a la mano. Y teníamos un mueble donde teníamos una puertita y dentro de esa puertita teníamos una latita con caramelo, ¿bien? Insisto, ¿no es cierto? Matrimonio sin nene chiquito, todo a la mano. Y resulta que nosotros estábamos en el comedor charlando con esta familia y en un momento aparece el niñito llorando. Desconsolado el niñito, llorando, a moco tendido, ¿sí? Su mamá lo saca para ver qué le estaba pasando y resulta que después viene, enseñado por su mamá, a pedirnos perdón porque nos había robado un caramelo. ¿Bien? Nos había sacado un caramelito, se ve que había abierto la puerta, había visto la latita, se había comido un caramelito y estaba desconsolado por eso. Porque no nos enseñan a nosotros a sentir culpa, ¿bien? Desde chiquitos, nosotros experimentamos lo que es sentirse culpable.
Experimentamos lo que es sentirse culpables porque el Señor, Dios cuando nos creó, ¿bien? Nos dio la capacidad en la mente, o mejor dicho, nos dio a todos nosotros algo que se llama la conciencia, ¿bien? La conciencia no es otra cosa que la mente diciéndonos, esto que hiciste está bien, esto que hiciste está mal, ¿bien? Eso es la conciencia, ¿bien? Es la mente juzgándonos, ¿bien? Dios nos dio una conciencia. Dios nos dio una conciencia que desde muy chiquititos, desde muy pequeños, ¿sí? empieza a trabajar en nosotros. Esa conciencia viene con información por defecto. Hay muchas cosas que nadie nos tiene que enseñar a nosotros que están mal hacer. ¿Bien? Insisto, cuando somos pequeños ya sabemos que hay cosas que están mal. ¿Bien? Nuestra conciencia nos acusa de cosas cuando mentimos, ¿sí? Cuando los niños desobedecen, cuando ya vamos siendo más grandes, ¿bien? Y vamos tomando decisiones. Todos nosotros hemos experimentado al momento de tomar una decisión, ¿bien? Ese juicio en el momento puede parecer casi instantáneo. Y nos encontramos a veces argumentando con nosotros mismos, ¿no? Diciendo, bueno, pero sí es una buena idea hacer esto. Pero la mente nos genera una cierta incomodidad porque sabemos que puede ser una buena idea en un sentido, pero en otro sentido estamos yendo en contra de algún principio o algo que nosotros creemos que es justo. ¿Bien? Entonces la conciencia va haciendo ese trabajo en nosotros. Dios nos dio la conciencia. La conciencia, ¿sí? es algo que vino dada por Dios. Por eso esas civilizaciones, ¿sí? que están en medio de la selva, a las que nunca ha llegado el cristianismo, ellos saben, ¿sí? ellos saben que no es correcto matar, ellos saben que deben honrar a sus padres, ¿no es cierto? Ellos saben que deben honrar a sus ancestros, ellos saben que lo que es de ellos no puede ser quitado por otros sin su autorización. Hay ciertos parámetros que son estándares para todos los seres humanos, ¿bien? Y eso, su única explicación es que es algo que Dios nos dio cuando nos creó, ¿bien? Lo cierto es que desde el mismo principio en el que Dios nos dio nuestra conciencia, al poco tiempo, nuestros primeros padres violaron su conciencia. Adán y Eva en el huerto del Edén se les dio una simple instrucción, una sola instrucción: de ese árbol no coman. Ellos fueron engañados, pero también desobedecieron esa norma y lo hicieron contra su conciencia. ¿Y qué fue lo primero que experimentaron? Vergüenza y culpa. Vergüenza y culpa. Nos dice la palabra de Dios que cuando Dios salió a su encuentro, ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Experimentaron la culpa. Su hijo experimentó la culpa. Su hijo, su primogénito. Todos, incluso es de cultura popular, la historia de Caín y Abel. ¿Sí? ¿Quién fue Caín? El primer asesino, el hombre que mató a su hermano menor por envidia. ¿Bien? Cuando Dios sale al encuentro de Caín, ¿qué es lo que le dice Caín? Voy a tener que andar errante por este mundo. Voy a tener que andar errante, voy a andar escapando, voy a ser un fugitivo. ¿Por qué? Porque sabía que era culpable. Porque sabía que era culpable. ¿Bien? El autor de este salmo, el rey David. El rey David tuvo una situación en donde él fue confrontado con su pecado por un profeta de Dios. David había codiciado la mujer de otro hombre y para quedarse con esa mujer mandó a su marido al frente de batalla. Y lo asesinó, él tenía la autoridad como rey de enviarlo al frente de la batalla, lo hizo, lo asesinó. Bien, cuando David fue confrontado por el profeta de Dios, ¿qué experimentó? La culpa. La culpa. Sí, varios de los salmos que tenemos, unos pocos salmos, un puñado de estos salmos, provienen de la experiencia de David de arrepentimiento y culpa. ¿Bien? Judas experimentó la culpa. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, traicionado a su maestro, ¿bien? Se dio cuenta que las 30 piezas de plata que le habían dado no valían nada en comparación de la traición que había cometido, y él experimentó culpa. Y por esa culpa fue y se suicidó. Fue y se suicidó.
La culpa es una experiencia universal. Todos, desde chiquitos y a medida que vamos creciendo, sabemos de qué se trata. Todos nosotros, todos los que estamos acá, en el día a día, somos confrontados una y otra vez por nuestra propia conciencia. Todos. Todos nosotros al momento de tomar decisiones, en el momento de la tentación, en el momento de la aflicción, ¿bien? Viene a nuestra mente un abanico de posibilidades para actuar, para responder, y cada una de esas posibilidades nosotros vamos decidiendo, y ante cada decisión que tomamos siempre hay una alerta de nuestra conciencia. Siempre nuestra conciencia nos dice si lo que estamos haciendo está bien o mal. Bien, insisto, cada vez que nos encontremos argumentando con nosotros mismos de por qué vamos a hacer algo que queremos hacer, es probablemente porque eso que queremos hacer va en contra de nuestra conciencia. Y tenemos que convencerla a nuestra conciencia. Bien, de que en este caso particular podemos hacer. Así funcionamos. Bien, nuestra conciencia, lamentablemente, por ser una parte de nuestra mente, también fue lastimada por el pecado. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, de personas que tienen cauterizada la conciencia. ¿Bien? ¿Qué significa cauterizar? ¿Sí? Cauterizar es aplicar calor a una herida, ¿para qué? Para cerrarla, ¿no? Eso es cauterizar. Le aplico un calor a una herida para poder cerrarla. ¿Qué significa cauterizar la conciencia? Cuando la conciencia está herida, cuando la conciencia nos está acusando por algo que hicimos, vamos con nuestros argumentos, ¿sí? y cerramos la herida. La convencemos de que a pesar de que en un momento creíamos que eso era injusto, a partir de ahora ya no creemos que eso es injusto, ahora eso es correcto. Y esa herida se cierra y cicatriza, y de repente algo que en un momento sabíamos que no debía hacerse, ¿bien? Ahora lo podemos hacer de manera natural sin que nuestra conciencia nos acuse. ¿Qué significa eso? ¿Significa que eso ya no es pecado? No. Significa que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestros malos deseos, hemos elegido silenciar a nuestra conciencia. Hemos elegido silenciar a nuestra conciencia. Entonces hoy, la humanidad, nosotros en particular, ¿bien? Podemos hacer un montón de cosas que no son la voluntad de Dios sin que nuestra conciencia nos acuse. Ese es un efecto de nuestra propia maldad. ¿Bien? Una conciencia mal informada o una conciencia cauterizada, ¿sí? Una conciencia a la cual la hemos manipulado, ¿bien? Para que deje de acusar. Lo cierto es que de cualquier manera, de una manera o de otra, ¿bien? Ya sea soportando los ataques de nuestra conciencia o eligiendo no escucharla, cauterizándola, ¿bien? Todos nosotros, momento a momento, día tras día, tenemos que tratar con la culpa. No podemos evitar la culpa. La culpa es algo que nos persigue todos los días. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Porque pecamos todos los días. Porque pecamos todos los días. Hagan el experimento. Hagan el experimento. ¿Sí? Levántense. Comiencen el día. No sé, cuando lleguen al mediodía traten de pensar en cuántas veces ya han ofendido a Dios. Cuántas veces ya han ofendido a las personas con las que viven. Nosotros todos los días tenemos que enfrentar la culpa. Todos los días. Bien, alguien elegirá enfrentar la culpa silenciando la culpa, silenciando la conciencia. Alguien enfrentará la culpa de alguna otra manera. Bien, pero todos tenemos que lidiar con la culpa. Es algo que no podemos escapar, no podemos huir de eso. Dios nos hizo seres morales. Dios nos hizo seres morales. Parte de tener la imagen de Dios en nosotros es que tenemos un sentido de lo que es justo y de lo que es injusto, de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Sí? Por eso tratamos y experimentamos con la culpa. ¿Bien? Este salmo que nosotros leímos trata acerca de la culpa. Trata.
Evidentemente este salmo es una oración que David escribió, el rey David, ¿bien?, en una situación en donde él estaba agobiado por la culpa. No sabemos si fue en la situación del pecado que cometió, que yo les mencioné hace un momento, ¿sí?, adulterando y asesinando al marido de la mujer, ¿bien?, o si lo cometió en alguna otra situación, ¿bien? Pero evidentemente cuando nosotros leemos este salmo, nosotros leemos a un hombre que está experimentando la culpa. Fíjense el versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Bien? David acá, el autor, está abriendo su corazón en cuanto a cómo él estaba experimentando la culpa. ¿Bien? Y él lo experimentaba con una intensidad tan grande, ¿bien?, que hasta lo llegó a afectar físicamente, ¿sí? Lo llegó a afectar físicamente, hasta que se dispuso a confesar su culpa, confesar su pecado. ¿Bien? Lo cierto es que hay todavía algo más grave con la culpa que simplemente enfrentarnos a nuestra conciencia. Ya sea que nuestra conciencia nos acuse o no, un día, todas nuestras transgresiones a la ley de Dios, nos vamos a tener que enfrentar a un tribunal todavía más grande que el de nuestra conciencia. ¿Bien? En ese tribunal, el juez no va a ser nuestra mente que vamos a poder manipular. En ese tribunal, al juez no le vamos a poder decir, no le vamos a poder convencer, ¿bien?, ni vamos a poder cauterizar sus juicios, no lo vamos a poder acostumbrar a nuestros razonamientos, no vamos a poder hacer eso. En ese tribunal quien se va a sentar va a ser Dios. ¿Bien? Va a ser el Dios que cuando la palabra de Dios nos habla de su juicio, nos dice que sus ojos nos van a mirar como ojos de llama de fuego. ¿Bien? Todos sabemos lo que significa que una persona que nos conoce nos mire a los ojos mientras nos está acusando. Todos sabemos lo que significa. ¿Sí? Vos sabés lo que hiciste, mirándote a los ojos. ¿Bien? Todos sabemos lo que significa. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que Él en el día del juicio nos va a mirar con ojos de llama de fuego. ¿Qué significa? Que cuando Él ponga delante nuestros pecados y nos mire a los ojos, no vamos a poder esconder absolutamente nada, no solamente lo que hicimos, sino por qué lo hicimos, las circunstancias que nos llevaron a nosotros a hacerla, las emociones desordenadas que nos llevaron a nosotros a elegir cada uno de nuestros pecados. No vamos a poder ocultar absolutamente nada. ¿Bien? Como vez tras vez lo recordamos desde este lugar. Nos dice la palabra de Dios, Jesús mismo nos dice, hablando del juicio final, ¿bien?, que Él va a revelar los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres van a ser revelados. ¿Bien? No va a haber nada. No va a haber lugar para esconderse y no va a haber nada que podamos esconder. Y en aquel día, incluso aquellos pecados a los cuales hemos acostumbrado a nuestra conciencia a que no nos acuse, en aquellos días, con esos pecados vamos a tener que tratar delante del juez. Entonces, hay algo, digamos que la conciencia es una simple advertencia. Con todo el trauma y con todo el dolor que puede traernos a nosotros enfrentarnos a nuestra conciencia, la conciencia es como una compañera que nos advierte, tené cuidado, estás jugando con fuego. Porque cuando nosotros vemos que en realidad el destino final nuestro va a ser un juicio delante del trono de Dios, en donde lo que se va a definir va a ser vida eterna o condenación eterna, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que al final la conciencia no es tan mala como nosotros podemos pensarlo en un principio. ¿Sí? De esto trata el Salmo 32. El Salmo 32 trata de un hombre que, acusado por su conciencia, ¿bien?, y consciente de que aquello que le dice su conciencia es verdad y de que un día va a tener que rendir cuentas delante de un Dios justo, ¿bien?, decide tratar con su pecado. De eso trata.
Este salmo está escrito, a pesar de que fue escrito hace muchos años, está escrito porque la experiencia del rey David y su determinación para tratar con su propio pecado es un ejemplo donde nosotros necesitamos mirar, porque a lo largo de los años, desde el principio, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, todos los seres humanos necesitan tratar con su pecado y su culpa. Todos. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todos necesitan tratar con su culpa y con su pecado, porque está establecido, está decretado, de que todos un día vamos a tener que pararnos delante del tribunal. Y a menos que el pecado haya sido tratado, bien, en aquel día no nos irá bien en el tribunal. Esa es la verdad. Ahora, este salmo empieza con una buena noticia. Este salmo nos empieza hablando de un hombre que ha sido perdonado. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. ¿Bien? Este salmo asume que todos los hombres tienen transgresiones y pecados. Este salmo comienza asumiendo que eso es algo con lo que todos tenemos que tratar, como lo venimos diciendo hasta ahora. ¿Bien? Y este hombre, David en esta canción, ¿bien? Él define la alegría, él define la bendición de Dios, define la bienaventuranza, ¿bien? No como aquella persona que ha podido superar el trauma de la culpa, sino como aquella persona cuya culpa fue perdonada. ¿Bien? Hermanos, y aquellos que nos están visitando, ¿sí? La necesidad más grande que nosotros tenemos como seres humanos es de que nuestra culpa sea perdonada. ¿Bien? De que el pecado sea cubierto, de que cuando nuestro corazón se mire, al estar cubierto el pecado no se ve. No hay pecado. Eso es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos convencer al juez de que no tenemos pecado. No podemos. Nosotros sabemos que tenemos pecado. Dios sabe que tenemos pecado. No necesitamos convencer al juez de nuestra inocencia. No podemos. No necesitamos convencer a los demás de que somos perfectos, de que somos inocentes. Hermanos, les digo, no necesitamos mostrarnos a nosotros, los unos a los otros, la cara de domingo, todos los días. No necesitamos eso, no somos perfectos. Nosotros no necesitamos imaginarnos que somos inocentes, ni presentar esa imagen delante de los demás, porque eso es una mentira. Lo que necesitamos es que el pecado que es cierto en nuestra vida sea perdonado, sea quitado. Eso es lo que necesitamos. Y David acá nos dice que hay personas cuyo pecado es perdonado y cuya culpa es quitada. Y que esas personas son las más benditas que están pisando esta tierra. Utiliza la palabra bienaventurada. Son las personas que gozan de la bendición eterna de Dios. Esas personas, porque su pecado ha sido perdonado y porque su culpa ha sido quitada. ¿Quién perdona a los culpables? Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Quien el Señor no culpa de iniquidad. Para mí lo más sorprendente de estos dos primeros versículos, ¿bien? Es esto que les voy a decir. ¿Bien? Es esto que les voy a decir. Ustedes pueden convencer, ¿sí? Ustedes pueden convencer a las personas de su alrededor que ustedes son inocentes. Pueden convencerlos. Pueden dejarlos sin argumentos. Pueden decir, por más que ellos los acusen, digan, bueno, pero no tenés pruebas. Bueno, pero no, esto que vos dijiste en realidad yo no estaba haciendo esto, estaba haciendo esto otro. Ustedes pueden convencer a cualquiera de que son inocentes. ¿Bien? Pero ustedes saben que no pueden convencer a Dios. Ustedes saben que Dios, como dijimos hace un momento, ¿bien? Con sus
ojos que todo lo conocen, que llegan a todos lados, ¿bien? Es capaz con solo una mirada de desarmar todos sus argumentos. Ustedes saben eso. Es decir que Dios es el fiscal más temible en el juicio. ¿Sí? Dios es el fiscal más temible, es el único que tiene toda la evidencia delante de sus ojos, es el testigo en primera fila de cada uno de nuestros pecados. ¿Bien? Dios es el que puede presentar todas las pruebas, ¿bien? Y condenarnos justamente por toda la eternidad por causa de nuestros pecados, porque eso es lo que nuestros pecados merecen. ¿Sí? Dios tiene todas las herramientas para convencer al universo entero de nuestra culpabilidad. Dios tiene eso. Sin embargo, Dios se ofrece como aquel que puede perdonar nuestros pecados. Puede perdonar. Dice acá David, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. No culpa de iniquidad. Ser pecador es la experiencia de todos nosotros, es una experiencia miserable, ¿bien? Con la que solamente podemos convivir porque ya nos hemos acostumbrado a ella. ¿Bien? Pero en los momentos de lucidez, en donde Dios por medio de su palabra ilumina nuestra conciencia y experimentamos el peso de nuestros pecados sobre nuestro corazón, nosotros sabemos, nos damos cuenta de que ser pecador es la experiencia más miserable que podemos tener en esta tierra. ¿Bien? Y Dios se acerca al pecador. Dios se acerca al pecador como un Dios que perdona la maldad, que perdona el pecado. Dios perdona a los pecadores. Dios perdona a los pecadores. En el libro del Éxodo, Dios hizo algo maravilloso. Dios dijo, yo voy a tomar a este pueblo, a esta nación, la nación de Israel, la voy a sacar de Egipto, ¿bien? Creo que casi todos conocen la historia, ¿no? Las plagas, cómo Dios con su poder demostró, ¿sí?, que Él estaba comprometido a ser el Dios de Israel, los sacó de Egipto, ¿sí?, los llevó al pie de una montaña, porque Dios quería al pie de esa montaña comprometerse con ese pueblo, comprometerse a que nunca los iba a abandonar, a que Él iba a ser su Dios para siempre. ¿Bien? Entonces Él llama a Moisés, la cabeza de ese pueblo, lo llama, que suba a ese monte, le va a entregar escrito el pacto que Dios estaba dispuesto a hacer con su pueblo. Moisés queda arriba de esa montaña 40 días. ¿Qué hace el pueblo? Moisés, no sabemos qué le pasó en la vida. No sabemos. Hablan con el hermano de Moisés. ¿Qué le pasó? Capaz que Dios lo mató. Hacenos una imagen y que esa imagen represente al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Bien? Aarón les hace el becerro de oro, un desastre, idolatría, inmoralidad, y en eso Moisés estaba arriba. Dios le dice a Moisés, yo los voy a castigar, yo los voy a destruir, yo los voy a destruir. Voy a destruirlos completamente y voy a empezar de nuevo con tus hijos, Moisés. Voy a hacer una gran nación de tus hijos, ¿bien? Voy a hacer una gran nación de tus hijos y con ellos voy a cumplir todas las promesas. Moisés intercede por la nación de Israel, ¿bien? Y Dios le presenta un día a Moisés en donde él le va a dar su respuesta. En ese día le dice, vas a tener que volver a subir y yo te voy a decir quién soy yo. Y ahí vamos a ver, ahí vas a aprender quién soy yo. Y vamos a ver qué pasa con esta nación. Moisés sube. Y Dios le dice quién es él. Yo soy el Señor, dice, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que perdono la maldad. Ese es el Señor. El Señor es el Señor clemente y misericordioso. Él perdona la maldad. Él no va a pasar por alto al que no quiera abandonar su maldad. Él lo dice. Pero Él perdona la maldad. Ese es el Señor.
¿Qué hizo con ese pueblo? Perdonó su maldad y cumplió sus promesas que había hecho ese pueblo. Porque su nombre es clemente y misericordioso. Él se llama así. Él se llama clemente y misericordioso. Él es lento para la ira. Él perdona la maldad. Por eso David se acuerda de que Dios dijo que Él es un Dios que perdona la maldad, y Él dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Dios perdona a los pecadores culpables. Esto es crucial. ¿Saben por qué es crucial esto? Porque todos nosotros que estamos acá, bien, necesitamos una condición necesaria para poder entrar en una correcta relación con Dios, es que seamos pecadores culpables. ¿Escucharon bien? Dios no está dispuesto a relacionarse con ninguna persona que no crea que es un pecador culpable. Jesús dijo: yo no vine acá a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a este mundo, bien, para rodearse de un montón de santurrones que no crean que son pecadores. Él no vino a este mundo, ¿sí?, a que le sigan personas que tienen su traje de cristiano que se ponen todos los domingos y tratan de mostrar a los demás y demostrarse a sí mismos que son los mejores y los más santos. Jesús no vino a buscar a los que se creen justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, de manera que la condición necesaria para entrar en una correcta relación con Dios es reconocer que somos pecadores culpables, porque Dios perdona a los pecadores. Dios no perdona a todos los hombres. Dios no perdona a todos los hombres. Dios no perdona al hombre que no está dispuesto a reconocer sus pecados. Dios no perdona al hombre que cree que no tiene pecado. Dios no perdona al hombre que intenta construir una vida, ¿sí?, de aparente justicia y de aparente santidad para que después Dios lo acepte sobre la base de esa vida justa. Dios no perdona a esa clase de personas. ¿Sí? Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Dios perdona pecadores culpables. Dios perdona pecadores culpables. Pero si nosotros seguimos leyendo, bien, vemos que Dios perdona a los pecadores culpables que reaccionan de una determinada manera a su pecado. ¿Cómo reaccionó David? Con arrepentimiento. Dios perdona a pecadores que se arrepienten. Dios perdona a pecadores que se arrepienten. Dice el Salmo: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Versículo 3: con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. La experiencia de la culpa delante de los ojos de Dios. David describe cómo se sentía él mientras no confesaba sus pecados a Dios. Día y noche tu mano pesaba sobre mí. Versículo 5: te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David experimentó el perdón de la culpa de su pecado cuando él confesó sus pecados al Señor. ¿Bien? No encubrí mi maldad, no la encubrí. Ahora, atención, acá hay una cuestión, ¿no es cierto? Alguien puede preguntar, pero bueno, ¿por qué David dice que cuando dejé de encubrir mi maldad Dios me perdonó? ¿Acaso David puede ocultar algo de Dios? ¿Sí? ¿Por qué David dice no encubrí? Le manifesté mis pecados al Señor y ahí Él me perdonó. Si David no podía ocultar esos pecados. David no los podía ocultar. ¿Bien? Él no hizo falta. En el mismo momento en el que David pecó, ¿bien?, Dios conoció lo que hizo, conoció las más profundas motivaciones de su corazón
¿Bien? Y todo quedó al descubierto a los ojos de Dios. ¿Por qué David dice, le manifesté mis pecados al Señor, no encubrí mis pecados? Y ahí el Señor perdonó la culpa de mis pecados. Porque la confesión de los pecados al Señor, ¿sí?, implica el arrepentimiento de los pecados. No es simplemente la información, no es simplemente decir, Señor, hice esto. ¿Sí? Está claro, el Señor lo sabe, está claro. De hecho, si nosotros leemos la historia acerca de cómo es que David es confrontado por su pecado de adulterio, el profeta a quien Dios elige para confrontar a David no sabía nada del pecado de David. Dios le revela el pecado de David y le da las instrucciones para que vaya y lo confronte. O sea, Dios sabía. El profeta no sabía, Dios sí, el profeta va, lo confronta y David se arrepiente. ¿Bien? O sea, Dios no necesita la información. ¿Bien? Si Dios simplemente tuviera que conocer nuestros pecados para perdonarlos, todos seríamos perdonados. Porque Dios conoce todos nuestros pecados. ¿Bien? Confesar los pecados, manifestar, dejar de encubrir los pecados. ¿Bien? Es arrepentirse de los pecados. Es arrepentirse. ¿Bien? Mírenlo en el contexto de una relación matrimonial, ¿sí? Cuando nos ofendemos mutuamente, el marido, la esposa o al revés, ¿no es cierto? Cuando nos ofendemos, ¿bien? Yo ofendo a mi esposa, ¿sí? Y mi esposa, yo la ofendí, no necesita que yo le diga lo que le hice. Ella sabe, la información la tiene. Sin embargo, cuando nos sentamos a arreglar las cosas, ¿bien? ¿Qué es lo apropiado? Yo hice esto. Esposa, yo te hice esto. Esto fue lo que te hice. Perdóname. ¿Ella necesita que yo le informe lo que hice? En un sentido no, porque se lo hice a ella lo sabe. ¿Bien? Ella lo sabe. ¿Bien? Pero cuando uno pide perdón, cuando uno confiesa sus pecados, ¿bien? Ser claro acerca de lo que uno ha entendido que es un pecado, es clave. ¿Cierto? Es clave. Es más, cuando nos piden perdón de manera superficial, ¿qué es lo que entendemos nosotros? Justamente eso, es superficial. Perdóname por todo lo que te hice. No, es superficial. ¿Qué te hice? Te grité, te prometí algo que no te cumplí. ¿Qué te hice? ¿Bien? ¿Se entiende, no? La generalidad es superficialidad. Confesé mis pecados, fui completamente abierto con el Señor. ¿Qué implica? Implica arrepentimiento. Implica que yo he entendido que eso, o esas cosas, o ese corazón que tengo, ¿sí?, es pecaminoso a los ojos del Señor. Ahora ustedes se dan cuenta, mis hermanos, se dan cuenta lo simple que Dios ha diseñado nuestra relación con Él, de tal manera que la sinceridad en el arrepentimiento y nuestra confianza en su perdón es la única condición que Él nos demanda para poder entrar a una correcta relación con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con nuestros pecados? El problema con nuestros pecados es que Dios nos haya pedido que escalemos la montaña más alta para que Él nos perdone los pecados. No. Está muy cerca, dice el apóstol Pablo. No, Él no te pidió nada difícil, está muy cerca. Está en tu corazón, dice. Está en tu corazón. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es nuestra falta de disposición a reconocer nuestros pecados. El problema es nuestra rebeldía, el someternos a la voluntad de Dios. El problema es que cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, ¿sí?, sabemos que enfrentarnos delante de Dios con la culpa de nuestro pecado nos confronta a una decisión terminal. Si yo voy a ir delante de Dios para que Él me perdone mis pecados, yo sé que delante de Él no lo puedo ocultar, no puedo ocultar nada. Entonces, si yo le digo a Dios que Él me perdone por esto que hice, Él sabe si yo soy sincero o no. Él sabe si yo le estoy pidiendo perdón con la disposición de abandonar mis pecados o no.
Entonces yo soy enfrentado, yo soy confrontado con la realidad de que al ir a Dios con mis pecados y con la culpa de mis pecados, o muero yo o muere mi pecado. Pero los dos no pasamos. Los dos no pasamos. El pecado se deja en la puerta o yo me quedo en la puerta con el pecado. ¿Es así? Ese es el arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento. Confesar nuestros pecados al Señor. ¿Sí? Salomón lo describió en el proverbio de esta manera. Él dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Confesar y apartar. Confesar los pecados y apartarse de ellos. Porque es justamente nuestra disposición a abandonar nuestros pecados lo que demuestra la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Entonces somos confrontados con la pregunta, ¿amo demasiado mis pecados? Yo sé cuáles son sus consecuencias. Yo sé que esto no lo debo hacer. Yo sé lo que es sentirme culpable por estas cosas, pero ¿amo demasiado mis pecados? ¿Los amo demasiado? La palabra de Dios, o mejor dicho, Dios por medio de su palabra, ofrece perdón. Ofrece perdón completo. Él está dispuesto a no acusarnos de ninguna maldad, a no poner en nuestra cuenta la culpa de nuestros pecados. Él está dispuesto a hacerlo sobre la base de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. En respuesta a nuestro arrepentimiento y fe. ¿Bien? En respuesta a nuestro arrepentimiento y fe, Él está dispuesto a no tomar en cuenta el pecado, a perdonar el pecado, a no culparnos ni ahora ni en el día del juicio. ¿Bien? Pero es en respuesta al arrepentimiento y la fe. Al arrepentimiento y la fe. Eso fue lo que hizo David. ¿Y qué experimentó? Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y Él, como un pecador perdonado, ¿sí? Él nos habla a nosotros. Él nos habla. Y en el versículo 6 dice, por eso, porque Dios es un Dios que perdona pecados, porque Dios es un Dios que está dispuesto a no culparnos de nuestros pecados, porque yo con mi pecado fui a Él y Él me perdonó. Por eso yo les digo a todos ustedes, ¿sí?, que todo santo ore a ti, al Señor, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Él compara la experiencia de ser acusados por la culpa como aguas cayendo sobre Él. Y dice el Señor, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás y con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. El Señor perdona a pecadores culpables, el Señor perdona a pecadores que se arrepienten, el Señor perdona a pecadores que se refugian en Él. Pecadores que se refugian en Él. Nosotros estamos siempre muy dispuestos a refugiarnos en aquellas cosas que nosotros podemos conseguir. ¿Sí? Si nosotros creemos que estamos viviendo bien, estamos viviendo vidas correctas, viviendo vidas lo suficientemente justas, estamos dispuestos a sentirnos en paz con nuestra conciencia y creer que eso es suficiente para sentirnos en paz con Dios. En paz con Dios. Esa es la experiencia de todos nosotros. Eso es lo que nosotros solemos llamar el legalismo. ¿Bien? El legalismo no es la existencia de leyes, la existencia de mandamientos. Eso no es el legalismo. El legalismo es nuestra disposición del corazón a refugiarnos en nuestra obediencia para ser aceptados por Dios, a confiar en nuestra obediencia para ser aceptados por Dios. David dice que hay un solo refugio contra las aguas de nuestra conciencia y contra las aguas inevitables del día del juicio final. Hay un solo refugio,
Tú eres mi escondedero, dice David al Señor. De la angustia me preservarás y con cánticos de liberación me rodearás. Hay un solo refugio y está en el Señor. Y está en el Señor. Hay un solo refugio. No en nuestras obras. No en nuestra construcción de una justicia delante de Dios. No en ignorar nuestros pecados. Eso no es un refugio. Eso es, al contrario, es la ausencia de refugio. ¿Cierto? Todo lo demás va a ser arrastrado por las aguas. Todo lo demás. ¿Sí? Como en el cuento de los 3 cerditos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es eso, es tal cual. Nosotros edificando casas de diferentes materiales que con un soplido se van a caer. Cuando el día del juicio final llegue, no va a quedar nada en pie, nada, absolutamente nada. La inundación del día del juicio va a arrasar con todo. Va a arrasar con todo. Hay un solo refugio. Y ese refugio está en Jesús. Ese refugio está en Jesús. Miren, Jesús no engañó a nadie. Jesús no engañó a nadie. Cuando Él vino a esta tierra, Él no vino a ofrecerse como el salvador de nuestros problemas circunstanciales. Él no vino a ofrecerse como un salvador de nuestros problemas económicos, de nuestros problemas relacionales. Él no vino a ofrecerse absolutamente como nada de eso. Al contrario. Él dijo, yo vine acá a traer espada. Muchos de ustedes van a tener que abandonar sus relaciones más preciadas. Muchos de ustedes van a tener que abandonar sus posiciones más preciadas. ¿Bien? Muchos de ustedes van a perder más de lo que van a ganar debajo del sol. A eso Jesús fue muy claro. Fue muy claro desde el principio. Él no vino y él no engañó a nadie. Pero de la misma manera en la que Él dijo, yo vine a traer espada. El que me siga va a tener que estar dispuesto a abandonarlo todo por seguirme. De la misma manera, Él sí fue claro con nosotros acerca de qué fue lo que vino a ofrecer. Él sí fue claro. Él vino a poner su vida por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? David estaba convencidísimo. Y era cierto de que él iba con sus pecados al Señor y el Señor lo perdonaba. De que la cuenta estaba saldada, de que ya no había condenación para él. David estaba seguro y eso es verdad. Dios perdonó a David. Sin embargo, había algo ahí. Había algo que no cerraba. Había algo ahí que todavía hacía un poquito de ruido. ¿Qué cosa? David pecó. ¿Qué pasó con el pecado de David? ¿Qué pasó? ¿Simplemente él te pide perdón y ya está? ¿Qué haría un juez con un criminal que simplemente le pide perdón? ¿Ya está? Eso no es justicia. Eso será compasión, eso será cualquier cosa, pero eso no es justicia. ¿No es cierto? Los crímenes se pagan. Los crímenes contra la dignidad infinita de Dios deben ser saldados. Y sin embargo, David acá nos está diciendo que hay una bendición, hay una bienaventuranza infinita, una bendición eterna que experimentan las personas que confiesan sus pecados a Dios y Dios lo perdona. Ustedes se dan cuenta que cuando Dios... Yo creo que la razón por la que nos es difícil ver esto es porque nosotros somos los beneficiarios. ¿Sí? Cuando algún negocio nos beneficia, nos hacemos pocas preguntas acerca de si el negocio es justo o no. ¿Bien? Pero fíjense lo que está pasando. Como lo mencionó algún predicador alguna vez. Pensemos en el diablo. Pongámonos en el lugar del diablo una vez. Por una vez. El diablo pecó, expulsado. Sin oportunidad de salvación. Expulsado de la presencia de Dios, sin oportunidad de salvación, condenado, esperando el día en donde va a ser arrojado al infierno. ¿Sí? No hay oportunidad para él. Viene David y peca. Perdón, estoy arrepentido, confieso mis pecados. Y Dios lo perdona. El diablo, pero para mí no hay perdón. ¿Por qué? Si él cometió pecado, yo cometí pecado, él cometió pecado, yo soy condenado por toda la eternidad, él merece ser condenado por toda la eternidad.
Él te pide perdón y lo perdonás. ¿Por qué? Esa es la sombra, la pregunta, la incomodidad que ronda por el Antiguo Testamento. Dios perdona a los pecadores, pero hay algo que tiene que ser resuelto. Hay algo ahí que no cierra. Hay algo ahí que no cierra. Dios debe perdonar a los pecadores, pero Dios, si Dios es un justo, debe hacer algo con el pecado de los pecadores. Dios debe hacer algo con ellos. No puede simplemente barrerlos abajo de una alfombra. Dios no es así. Eso sería injusto de parte de Dios. Por eso Dios envió a Jesús. Nos dice la palabra de Dios que Dios con mucha paciencia perdonó los pecados durante la antigüedad. Con mucha paciencia Él pasó por alto los pecados de aquellos que iban a Él arrepentidos. Los pecados desde el principio. Desde el principio. ¿Sí? Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo de Israel, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, y Dios perdonando, con mucha paciencia hasta que viene Jesús. Y Jesús, sobre sí mismo, Él se hace responsable de todos esos pecados. De todos esos pecados. Delante de Dios Él se hace responsable. Yo vine, me presento, y yo soy el responsable. Yo me hago responsable. ¿Y qué hace Dios? Todos esos pecados, los de David, los nuestros, hoy, los carga sobre su Hijo y castiga a su Hijo por esos pecados. Listo. Ya nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar la justicia de Dios. Dios castigó el pecado. Dios lo castigó. Dios lo castigó en la persona de su Hijo. Dios derramó toda su ira, toda la ira justa que nuestros pecados despiertan en el corazón de Dios, fue sobre Jesús. En eso consiste el amor de Dios por nosotros. En que en lugar de hacernos cargo a nosotros de nuestros pecados y derramar su ira sobre nosotros por causa de nuestro pecado, Él envió a su Hijo a que Él se haga cargo del castigo que nuestros pecados merecen. Nuestros pecados, como los pecados de David, no pueden quedar impunes. Si Dios es un Dios justo, ningún pecado ha de quedar jamás impune. Y para todos los que se arrepienten de sus pecados, para todos los que van arrepentidos a Dios, confesando sus pecados, Jesús es el Salvador, que absorbe completamente la ira y la justicia de Dios, para que ya no haya condenación para los que están en Él. Para los que están en Él. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Entonces David quizás no entendía. David no podía ver todavía todos los detalles de lo que iba a hacer su Hijo, Jesús. No sabía. Él simplemente sabía de que Él confesaba sus pecados y Dios se los perdonaba. Nosotros, parados de este lado de la cruz, de este lado de la historia, podemos escuchar a David agradeciendo, bendiciendo a Dios, alabando a Dios por el perdón, y también podemos mirar un poquito más adelante y podemos ver por qué Dios pudo perdonar a David. Y podemos mirarnos a nosotros hoy y podemos seguir viendo al mismo Dios, la misma promesa de perdón, el mismo llamado al arrepentimiento y la fe, y podemos ver la gloria de Cristo crucificado. El único que podía cargar con nuestros pecados lo hizo, tomó nuestro lugar en esa cruz, se hizo cargo de nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ¿sí? Resucitó de entre los muertos, demostrándole al mundo entero que sí, que Dios había aprobado lo que Él había hecho, que Él es el Salvador del mundo como Él desea ser, que Él es el Salvador, que en Él hay perdón, que nadie hoy necesita presentarse delante de Dios y cargar con el juicio por sus pecados. Nadie, porque hay un Salvador. Y que todos los que creen en Él son llamados a recibir el perdón de los pecados. Este salmo termina con un pequeño baño de realidad acerca de nosotros. ¿Sí? En los versículos 8 y 9 es Dios el que habla. Es Dios el que habla. Y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar.
te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y escuchen la advertencia. Dice, no seas como el caballo, dice, o como el mulo, que no tienen entendimiento, dice, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no nos acercan a ti. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está acá esta advertencia tan curiosa que dice, no seas como un caballo? No seas como un caballo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido somos advertidos? Bueno, acá está hablando de la testarudez. Acá está hablando de la testarudez. Está hablando de que el caballo necesita que le pongan esto y que lo agarren de la boca para poder guiarlo, porque si no, se aleja, si no, va por su camino. Bien, va por su camino. ¿Por qué nos habla de la testarudez? En un salmo en donde David está hablando del perdón de Dios y de la disposición de Dios a perdonar. ¿Qué tiene que ver la testarudez? Bueno, sencillamente, porque es por nuestra dureza de corazón, porque nosotros somos rebeldes al llamado de Dios del perdón de nuestros pecados. Es nuestra dureza de corazón, ¿bien? Es nuestra rebeldía, es nuestra testarudez, ¿bien? Es nuestra testarudez a seguir nuestro propio camino, a seguir nuestro propio camino. ¿Por qué? ¿Por qué David escribe esto? ¿Por qué David pone en boca de Dios esta advertencia en contra de la testarudez, de la rebeldía? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la testarudez y la rebeldía con el perdón y la bondad de Dios? Nadie necesita convencernos a nosotros de que somos pecadores. Nadie. Todos nosotros sabemos, ¿sí?, que estamos en falta delante de Dios. Todos nosotros lo sabemos. ¿Bien? Incluso aquellos que con su boca dicen negar a Dios, tienen un testimonio en su corazón de que ese Dios es real y de que van a rendir cuenta. Lo saben. ¿Sí? ¿Por qué entonces no vamos en arrepentimiento y fe a Jesús? La respuesta que da este salmo es por testarudez, por dureza de corazón, por rebeldía. ¿Sí? Por rebeldía. Algunos de ustedes van a manifestar esa testarudez, esa rebeldía, en su falta de disposición a abandonar el pecado. ¿Saben que son pecadores? Pueden identificar claramente cuáles son los ídolos de su corazón, ¿sí?, que hoy les impiden ir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero los aman demasiado. Los aman, son muy queridos para ustedes. Y manifiestan su testarudez y su rebeldía abrazando fuertemente a sus ídolos y no estando dispuestos a renunciar a ellos. A ustedes, Dios, por medio de David, le dice, no sean caprichosos. Ustedes y sus ídolos, así abrazados como están a sus ídolos, van a ser arrojados a la condenación. Estos ídolos que ustedes tanto aman y que no quieren soltar, en ese día los van a abandonar. Ustedes ponen su esperanza en ellos los van a abandonar. Los van a abandonar. Si es que no lo hacen antes. Otros van a manifestar esa testarudez, esa rebeldía de corazón, ¿bien?, con su falta de disposición a aceptar la invitación de perdón. No quieren perdón. Quieren que Dios los reconozca de acuerdo a sus obras. Eso es lo que quieren. Algunos de ustedes van a querer edificar una vida que sea aceptable relativamente a los ojos de Dios. La teoría de la balanza, ¿no es cierto? Esta cuestión de que yo tengo un estándar, que si medianamente lo cumplo y equilibra lo que no puedo cumplir, eso, bueno, Dios sabe que todos somos pecadores. Esto es lo que tengo y es aceptable. ¿Bien? Es testarudez. Es absolutamente testarudez. Es rebeldía de corazón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Dios se para como un Dios que perdona. O sea, no necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que
nosotros no tenemos que ir pensando, bueno, Dios sabe que todos somos pecadores, esto es lo mejor que tengo para darle, soy medianamente más bueno que el promedio de los demás, entonces Dios me lo tiene que recibir. No, ¿por qué? Si Él se ofrece como alguien que perdona, si Él envió a su Hijo para cargar con todo el pecado, para eliminar para siempre el pecado, para que podamos presentarnos delante de Él, revestidos de la obediencia perfecta de Jesús, ¿por qué Él va a aceptar algo menos? Si Él ofrece gratuitamente la justicia perfecta, la obediencia perfecta de Jesús para todos los que creemos, Él no va a aceptar nada menos. Él no va a aceptar nada menos. Es tan sutil esto, es tan sutil. Bien, es tan sutil. A veces nosotros con nuestra boca y con nuestra mente, bien, decimos que creemos en el Evangelio y la gracia, creemos que somos justificados solamente sobre la base de la justicia de Cristo y por la fe en Él. Lo decimos, lo entendemos con nuestra mente, pero nos relacionamos con Dios, ¿sí?, de otra forma. Nos relacionamos con Dios en base a nuestras obras. ¿Bien? Tenemos el conteo, ¿no?, de cómo fue nuestra semana y contamos cuántos días oramos, cuántos días leímos, cuántos días evangelizamos, cuántos días hicimos las cosas bien, y hacemos el conteo, y si 4 es más grande que 3, fue una buena semana. ¿Sí? Si 3 días fueron malos y 3 días fueron buenos y 4 malos, fue una mala semana. Y hacemos el conteo pensando en que Dios va a hacer esas cuentas. ¿Se dan cuenta que eso es la teoría de la balanza? ¿Se dan cuenta que eso es poner obras buenas, obras malas y que Dios juzgue? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que nosotros lo que necesitamos no es nuestro mejor esfuerzo para presentarle a Dios? Nosotros necesitamos el perdón. Necesitamos que nuestra culpa sea quitada, confiar en que Cristo nos represente y ya. Eso es lo que necesitamos. No sean testarudos, dice. No sean como el caballo, no sean caprichosos. No sean así. No sean así. Al que confía en el Señor, termina diciendo David, la misericordia del Señor lo rodeará. La misericordia del Señor lo rodeará. Alégrense en el Señor. Regocíjense justos. Regocíjense justos. Regocíjense. Aquellos cuyo pecado ha sido perdonado, regocíjense. Aquellos que han confesado sus faltas al Señor, regocíjense. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Hay una alegría, hay un gozo, hay una bendición que viene no de haber vivido perfectamente. No de haber vivido perfectamente a nuestros propios ojos, sino que hay un gozo que viene solamente de haber sido perdonados por Dios. Haber sido perdonados por Dios. Respondan, yo les ruego, respondan con arrepentimiento y fe a su culpa. A su culpa. Hermanos, ustedes que son de Cristo, ¿sí?, no piensen que el arrepentimiento y la fe es algo para los incrédulos. Respondan con arrepentimiento y fe diariamente a su culpa. Diariamente. Ustedes tienen un Salvador que intercede todos los días por ustedes. Todos los días. No terminó su intercesión el día que los salvó. Él no dejó de ser su Salvador el día que los salvó y les dijo, bueno, ahora hagan lo suyo. No. Él cada día, por nosotros, a nuestro favor, intercede delante de Dios. Y ustedes que no son de Cristo, algunos de ustedes que no son de Cristo, abandonen la testarudez, abandonen la dureza del corazón, renuncien a cualquiera de las formas en las que estén tratando con su culpa. Algunos de ustedes quizás ignoran la culpa y deciden no pensar en el pecado. Eso es algo que no tiene sentido. ¿Sí? Ustedes saben que es testarudez. Ustedes saben que no importa cuánto desprecien hoy el llamado del Evangelio, va a llegar el día en el que se van a tener que enfrentar con su juez. Abandonen la testarudez, hoy el Espíritu Santo los está llamando. ¿Sí? Quizás alguno de ustedes no tenga esa actitud de desprecio y quizás sí esté cargado con la culpa de su maldad. Sepan que hay solo una forma de tratar con esa culpa y es Cristo. Cristo. Ustedes pueden confesar
confesar sus pecados a Dios, arrepentirse de ellos y saber que Cristo murió para que no haya dudas de que Dios es un Dios que perdona pecados. No hay dudas. Él cargó todos los pecados sobre su Hijo para que Dios, con completa libertad, con completa justicia y con completa misericordia, pueda perdonar sus pecados. Terminemos orando. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio, Señor. Que hoy el Evangelio traiga, Señor, traiga salvación, perdón de pecados, Señor, traiga también reconciliación, que tu Evangelio, Señor, pueda llenar nuestros corazones y nuestras conciencias para que podamos diariamente relacionarnos, Señor, con nuestro Creador, como se suponía que debía ser desde el principio. Gracias. Gracias, Señor, por ser un Dios clemente y misericordioso. Gracias por ser tan lento, Señor, para derramar tu ira sobre nosotros. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y gracias, Señor, porque sos un Dios perdonador. Te alabamos en el nombre de Jesús.